Bienvenidos a nuestro programa en directo. Hoy con una programación especial donde vamos a estar compartiendo acerca del liderazgo al estilo de Jesús. Y para hacerlo vamos a interactuar junto con alguien muy especial que nos visita viniendo especialmente desde Colombia. Pero qué mejor que ella se presente a sí misma. Andrea, ¿cómo estás? Pastor, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy pues muy feliz de estar acá y bueno, disposición para charlar un rato y charlar un buen rato de Jesús, que es lo que nos apasiona. Y ahora que me dices de Jesús, ¿podrías contarnos un poquito cómo le conociste, qué es lo que de alguna manera Él ha puesto dentro de ti y por qué estás en España? Bueno, pastor, yo desde pequeña crecí como en un entorno cristiano. Mi abuelo era pastor, pero eso fue como hasta los 15 años. Cuando mi abuelo murió, pues yo me alejé mucho, estuve mucho alejada. Luego pasa algo en mi familia, la muerte de alguien, de dos personas muy queridas, y siento que esto se vuelve un propósito en mi vida y digo, esto no puede ser casualidad. Dios va a usar esto para algo y yo ahí decido nuevamente comprometerme con Él y empiezo a congregarme en una nueva iglesia. Y desde ahí como que empecé un nuevo camino. Obviamente con bajas y altas, no tenía de pronto tanta conciencia de lo que Jesús había hecho por nosotros. Luego decido venir a hacer una maestría a España. Soy periodista, comunicadora social y periodista. Y decido venir a España a hacer una maestría. Y cuando vengo acá me encuentro con... puse las expectativas en un país, en un lugar y no en Dios. Y pues ahí tuve un golpe, un primer golpe de darme cuenta que mis expectativas y mi cambio no estaban en el lugar en el que yo estuviese, mi cambio era interior y lo iba a hacer solo Jesús. Entonces tengo la bendición de darme cuenta de los muchos errores que estaba cometiendo en mi vida y empieza Dios a tocarme y a tocarme. Entro a un estudio bíblico en el que empiezo a ver el gran valor que tenía la sangre de Jesús y lo verdadero que Él había hecho en nosotros, o sea, que no era una leyenda, no era simplemente la historia para decir, mira, cree en Él porque sí, no, cree en Él porque Él rasgó sus manos, porque Él fue humillado, escupido y bueno. Entonces empecé a interiorizar eso y pude apasionarme por Jesús, así que creería que después de 28 años de 15 años de conocer de Dios, o de saber de Dios, mejor no de conocer, de saber de Dios, hasta hace 2 o 3 años pude conocer de Jesús. Y ya tocó mi corazón y creo que desde ahí me ha apasionado y esto que es gratuito para nosotros costó un montón, entonces lo valoro más así. Pero es muy interesante la perspectiva de, bueno, tú tienes claramente, primero la muerte de tu abuelo que te aparta. Después, la muerte de 2 familiares más que te traen de vuelta. O sea, es como indudablemente Dios utiliza situaciones, circunstancias, pero eso no es suficiente. Sí. Hay un periodo después. Es decir, yo lo que veo es como que Dios te ha ido trayendo de a poquito con cuerdas de amor, como dice la palabra, ¿sí? Para que puedas ir acercándote a Él. Y creo que el punto culminante es cuando tú dices, yo amo a Jesús. Y cuando uno está enamorado... Le brillan los ojos, pastor. No, claro, es que ahí está el punto. Se ríe uno solo, claro, que a mí me pasa. Yo creo que a veces buena parte de la lucha con el pecado es porque todavía amamos el pecado. Ese es el punto. Digo, de pronto, ¿por qué yo no amo, o por qué amo tanto? Es porque amo demasiado a esto como para que cualquier cosa se interponga entre esto y yo. No, nada se puede poner al medio, nada, ni nadie, ni nada. Entonces, claro, estoy totalmente enamorado de Jesús a punto tal que la lucha contra el pecado es mucho menor. Porque por más tentaciones que vengan,
le amo más a Él que a cualquier otra cosa. Y eso es, entiendo que ahí es cuando se produce claramente la conversión en un nivel profundo y de compromiso grande, ¿no? Pastor, me parece increíble que encuentres esto de la muerte y de dos seres que al final siento que, en un sentido, la muerte de mi abuelo hizo que yo dejara de asistir a la iglesia y de pronto mi espíritu no tuviese o sea, no estuviese vivo. Y luego la muerte de mi abuela ayuda a que alguien viva espiritualmente y bueno, tener un proceso, lo que el pastor indicaba, pero wow, impactante y se puede asemejar, por ponerlo de algún modo, un ejemplo, pero la muerte de una sola persona trajo la vida de muchos. Claro. Y sigue trayendo a la vida a muchos. Entonces, a veces vemos la muerte como con ese temor, pero mira, pastor, o sea, tiene un propósito. Que en realidad, yo siempre tengo presente lo que Pablo dice en la carta a los Corintios. Si nosotros esperamos en Jesús solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Entonces, es casi una ironía que, por un lado, o sea, la muerte de alguien te aparte de Dios y la muerte de alguien tendría que haberte apartado más lejos. No, ¿por qué? Porque claramente hay una atracción de parte de Dios y es cuestión de querer ver cuándo es que Dios nos llama. Y ahí está el punto, porque no tiene sentido que algo te aparte y años después eso mismo te traiga, no tiene sentido. Sí. Pero increíble. Así es la gracia, así funciona la gracia. Así funciona. Bueno, pues eso, básicamente entonces conozco a Jesús hace ese tiempo y ha sido la mejor aventura en la que he estado y sigo y hace falta toda una vida para edificar el corazón de Cristo, así que en esta batalla seguimos acompañados. Qué bueno. Pero quiero compartir con nuestros oyentes hoy algo muy particular sobre este tema que vamos a atender hoy. Y sí me gustaría aprovechar para invitaros a que aquí, en este lugar, ustedes están pudiendo ver el número de teléfono, pero podéis escribir allí a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram. Allí estamos y justamente allí podéis dar vuestras opiniones si necesitáis motivo de oración, lo que fuese. Aquí estamos. Y queremos compartir hoy particularmente un tema. Y justamente la visita de Andrea nos abre una ventana porque ella claramente como periodista puede aportar indudablemente cosas que los que no somos periodistas no lo podríamos hacer. Y es agudeza en las preguntas. Yo creo que si hay algo que los periodistas tienen es justamente ser muy agudos en sus preguntas. Entonces, ¿qué les parece si podemos ya introducir el tema del liderazgo al estilo de Jesús? Andrea, tú eres la que pregunta. Bueno, pastor, la verdad que es sorprendente ver que Jesús tenía un estilo particular para todo y que ese es nuestro modelo a seguir. Entonces, para mí es muy desafiante este tema y quiero que nos compartas cuál es el estilo de Jesús, cómo Él nos enseñó a ser líderes. Bueno, en la Escritura hay varios modelos, ¿sí? Y yo creo que es vital que nosotros podamos, como cristianos, distinguir específicamente el liderazgo del Antiguo Testamento y el liderazgo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con hombres que batallan contra hombres. Lo vemos a David cortándole la cabeza a Goliat. Y no vemos que el apóstol Pablo le corte la cabeza a nadie. Es más, lo único que vemos en ese sentido es que Pedro le corta la oreja a Malco y Jesús se la pega. O sea, es como diciendo, no. Ahí es donde toma forma lo que Pablo dice en Efesios 6. Nuestra lucha no es contra los amalecitas, contra los filisteos. No. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces las armas no son la misma. Por eso Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, claramente, si tenemos diferente guerra, diferentes armas, debemos necesariamente en pensar otro estilo de liderazgo
claramente que no es el liderazgo de David, de Sansón, de Josué, de Moisés, no, es otro tipo de liderazgo el de Jesús. Pastor, bien haces una diferencia entre el liderazgo que aplicaron todos estos grandes hombres en la Biblia y tocas el liderazgo que puede ser diferente de Jesús, pero también debe haber una diferencia entre el liderazgo del mundo y el liderazgo de Jesús. ¿Cuál es sería esta diferencia entre el estilo de Jesús y el estilo que nos han inculcado bajo la cultura, o por medio de la cultura mejor? Bueno, yo creo que hay una diferencia muy grande entre la perspectiva del liderazgo mundano, por así decir, ¿sí?, y el liderazgo de Jesús. Y lo que yo he podido ver, tengo casi 40 años de convertido, lo que yo he podido ver es que muchas veces ese liderazgo ha infiltrado ciertas conductas dentro de la iglesia. Yo escuché los otros días un pedacito de un vídeo donde comentaban, por ejemplo, de un pastor que estaba frustrado porque su iglesia tenía solamente 3.000 miembros. Y la verdad que honestamente me dio risa, vergüenza, pena. ¿Cómo? Es decir, el liderazgo de alguien que sirve a Dios no lo podemos medir aquí, eso lo va a medir Jesús. Pablo lo enseña claramente. Dice, algunos construyen con oro, piedras preciosas, ¿sí?, cosas de valor. Otros construyen con paja, heno, hojarasca. Entonces, si yo miro el éxito, cómo lo mira el mundo, hay algo que como líder no estoy haciendo bien. Porque estoy poniendo dentro de la iglesia un parámetro totalmente mundano. Él no quiere que nadie perezca, entonces una cifra no... O sea, no estoy diciendo que no importa si la gente se convierte o no. No. Lo que sí estoy diciendo es que si yo como líder tengo que la aprobación de mi ministerio está relacionada a la cantidad de gente que me sigue, bueno, tenemos unos cuantos fracasos. Sí. Entre algunos, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista teóricamente un fracaso porque los pocos discípulos que tenía se fueron con Jesús. Y Jesús dice, de los nacidos de mujer, nadie es más. Es decir, todos los del Antiguo Testamento son menores que Juan el Bautista. Y uno dice, pero murió joven, Jesús mismo. ¿Alguien podría decir que Jesús fracasó en su ministerio? Yo creo que no. Sin embargo, murió joven, con poca gente, sin dinero. En 3 años hizo... Entonces uno dice, ¿cuál es el liderazgo de Jesús? Y justamente yo quisiera analizar hoy a la luz de cuando uno mira el liderazgo hoy dentro de la iglesia, en muchas cosas se parece bastante al éxito que encontramos en el mundo. Ya. ¿Sí? Es decir, uno mira y dice, el apóstol Pablo, claro, el apóstol Pablo era un hombre que tenía ciertas características y que hizo todo lo que prácticamente vemos, la figura más importante del Nuevo Testamento. Sí. Pero uno se pregunta, ¿cómo tenemos, por ejemplo, relatado en el libro de los Hechos que Pablo primero participa en la muerte de Esteban y luego vemos su conversión? ¿Sí? Ahora, hay un personaje en el Nuevo Testamento que se lo nombra muy poco y la verdad es que su ministerio está bastante diluido. ¿Por qué? Porque la figura del apóstol Pablo en el libro de los Hechos es muy preponderante. Son Pedro al principio y desde Hechos 8, 9 en adelante, Pablo de alguna manera es el actor principal. Sí, claro, todos lo nombran a él para mencionar el gran ejemplo. Claro. Pero entonces tenemos un ejemplo de liderazgo de Jesús. Alguien lo copió. ¿Alguien pudo copiarlo entonces? Yo creo, porque si yo miro cuál es el liderazgo que de alguna manera el mundo plantea, ¿sí? Mucha gente me sigue a mí. Entonces yo soy un buen líder, ¿sí? Ahora,
es interesante que Jesús se preocupó de estar con las multitudes y se preocupó por armar un equipo que pudiera seguir el ministerio que él había empezado. ¿Sí? Formó. Es muy interesante que Jesús, cuando ora en Juan 17, él dice: Padre, he terminado la obra que me diste. Y no estaba en la cruz. ¿Qué es lo que había terminado? La formación de los 12. ¿Sí? Las dos obras que Jesús vino a hacer es a morir por todos y a preparar a 12 que siguieran su ministerio. Entonces, claramente lo que allí está pasando es que Jesús encarna lo que un líder debe ser, y la figura que yo veo en el Nuevo Testamento que tiene esa perspectiva es Bernabé. Bernabé es un personaje que cuando uno lee el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos fundamentalmente, prácticamente pasa desapercibido para la mayoría de las personas. Bernabé encarna, pero total y plenamente es necesario que yo mengüe para que él crezca. Porque a veces lo relacionamos con Juan el Bautista y Jesús. Pero la figura de Bernabé hizo eso con el apóstol Pablo. Pastor, amplíanos más quién era Bernabé, de dónde viene. ¿Por qué usted se fija en él también? Cuéntenos esas dos cositas. Bueno, mi amor particular por Bernabé nace hace unos 25, 30 años atrás, ¿sí? Y lo que yo puedo percibir en la vida de Bernabé es, bueno, cuando arrancamos en el libro de los Hechos, a partir de más o menos el capítulo 4, al final del capítulo 4, la iglesia de Jerusalén en pleno avivamiento, efervescencia espiritual, y Lucas hace referencia, casi como fuera de programa, de un personaje. Ya había un judío nacido en Creta, levita, y Bernabé, el cual tenía un campo, lo vendió y lo trajo a los pies de los apóstoles. Ahora, después, a partir de eso, pasa a la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron? Vendieron. ¿Y qué hicieron? Se quedaron con una parte. Y después sabemos lo que pasó. Pedro los llama. Y ahí vemos de alguna manera los dos extremos. Cuando Jesús... Con la personalidad de Bernabé. Claro. O sea, es tan impactante porque el currículum de Bernabé es un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y yo creo que ese es el parámetro, porque si uno lee, por ejemplo, lo que Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo 3, es claro que todas las características que pide Pablo para los obreros están resumidas en esas tres características: bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Okay. Pastor, mire que, como lo decíamos al principio, este es un tema que llama la atención. Y precisamente ya nos han compartido algunas preguntas a través de los canales de el email o desde WhatsApp nos han escrito. Antonio pregunta, y bueno, es algo que ya nos estaba explicando el pastor, pero se la manifiesto. ¿Qué diferencias hay entre el liderazgo de Jesús y el liderazgo que promueve el mundo actual? Bueno, ahí es donde de alguna manera uno ve el liderazgo que promueve el mundo y que a veces tristemente también se promueve dentro de la iglesia. Es, cuando veníamos hacia el canal hablábamos justamente de eso, ¿no? Muchas veces preocupa más el crecimiento del ministerio que el crecimiento del reino. Y Bernabé encarnaba justamente el ministerio está después del reino, siempre. No podemos poner el ministerio por debajo del reino. No, es exactamente al revés. El reino de Dios, después el ministerio. El ministerio está supeditado al reino de Dios. Y Bernabé lo encarna. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante en el desarrollo. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo vemos a Bernabé apareciendo justamente en Hechos 4. Aparentemente después pasa 5, 6, 7, 8...
Y en un momento determinado aparece nuevamente Bernabé, en acción, por así decir, y nos encontramos con una situación muy particular. El apóstol Pablo se convierte, y cuando se convierte, viene a Jerusalén, pero claro, ¿qué fama tenía el apóstol Pablo cuando llega a Jerusalén convertido? Luego de estar en Damasco, donde el Señor le habla y Ananías lo bautiza. La fama de Pablo no era la mejor. Él era conocido como un perseguidor de la iglesia. Entonces, claro, él dice, yo no quiero estar con los cristianos. Pablo, no queremos saber absolutamente nada con él. Ahí es donde aparece Bernabé y pone la cara, por así decir. Mediador. Pablo literalmente no podría haber comenzado su relación con el liderazgo de la iglesia de Jerusalén si no fuese por la persona de Bernabé. O sea, Bernabé defendió a Pablo y puso, en cierta manera, todo su prestigio para responsabilizarse por el reo que se había convertido. Eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace cualquiera. Responsabilizarse por alguien que tiene muy mala fama. Uno tiene que ser una persona sumamente comprometida con el reino. Pastor, nosotros los creyentes estamos en trabajar todos los días de elegir siempre a Cristo y ser como Él. Y definitivamente está generando pues impactos, interés en la gente, y por eso pues nuevamente los invitamos a que nos compartan sus comentarios o nos hagan sus preguntas a través de nuestras... de vía WhatsApp, vía correo, y nos sigan preguntando qué les gustaría que el pastor ampliara más respecto a lo que se está hablando. También quería compartirte una pregunta que me parece interesante, que la hace María, y es ¿cómo mostró Jesús el liderazgo sirviendo a los demás y qué significa eso para nosotros hoy? El servicio como parte fundamental del liderazgo. Bueno, yo digo siempre una frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir. Es decir, es muy interesante que cuando Satanás, hablando del liderazgo del mundo, ¿no? Satanás se le presenta a Jesús en el desierto y le dice, mira, todo esto te lo daré si postrado me adorares. ¿Sí? Entonces, Jesús es muy interesante lo que le dice. Es muy interesante porque Él le dice, solo al Señor adorarás y a Él servirás. Es decir, no hay adoración sin servicio. O sea, tú querés adorar a Dios, sírvelo. Es la mejor forma de adorar a Dios, sirviéndolo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Es decir, ¿y qué le estaba ofreciendo? El liderazgo del mundo. Y Jesús dice, no, discúlpame, no. Yo tengo otros parámetros. Tengo otros parámetros. Entonces, el liderazgo de Jesús es totalmente diferente. Y creo, sí, justamente que Bernabé encarna ese tipo de liderazgo, porque cuando uno lee el libro de los Hechos es como que, sí, es uno de los que está ahí, bueno, así, pero, por ejemplo, y hay un punto importante que él cuando se presenta en sociedad, por así decir, lo hace dando todo lo que tenía. Y eso no es poca cosa. Precisamente, bueno, ya hemos podido conocer un poco de las características de su liderazgo y que copia de Jesús al final, pero ¿cómo Bernabé participa en el desarrollo de la iglesia primitiva? ¿Cuáles son esas prácticas significativas que él hace? Bueno, es interesante porque hablábamos de Bernabé en el capítulo 4, en el capítulo 9, y en el capítulo 11 pasa algo muy particular, ¿sí? Dice 11, 19, me parece por ahí, que los que fueron esparcidos por causa de la persecución de Esteban salieron corriendo para un lado para el otro donde podían, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Hay un detalle muy importante de que los que fueron esparcidos no le predicaban a nadie que no fuese judío. Esto es algo... Eso. O sea, Jesús les dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué entendieron los apóstoles? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura judía. Sí. ¿Sí? Entonces, pero Bernabé tenía una característica, que si bien era judío, no era
judío recalcitrante, por así decir. Y entonces ahí nos damos cuenta de la conducción del Espíritu en la vida de la iglesia. Porque uno puede preguntarse, ¿qué sucede? Cuando se empieza a convertir gente no judía en Antioquía, los apóstoles, dice, es muy cómico lo que dice la Escritura, porque dice, llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén estas noticias. Es como que de pronto, no sé, alguien de Antioquía mandó un WhatsApp para Jerusalén diciendo lo que estaba pasando. Se están convirtiendo. Y uno dice, bueno, si se están convirtiendo personas nuevas en otro lugar, ¿a quién deberíamos mandar? Wow. A alguno de los líderes de la iglesia. Pedro, Mateo, Juan. No. Mandan a Bernabé. Wow. Y uno se pregunta, ¿pero y por qué? Y ahí uno ve ¿Qué le vieron? claramente por qué. Porque él, si bien era judío, había nacido en una cultura totalmente pagana. Y él podía entender la multiculturalidad de la iglesia de una manera que nunca lo podían entender los que solamente habían vivido en Jerusalén. Basta recordar simplemente cómo Pedro está asombrado de que los gentiles también reciban el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, en Hechos 10. Entonces uno dice, pero ¿y cómo? Pedro estuvo 3 años con Jesús y no sabía que los gentiles se iban a convertir. No. No, para Bernabé eso era lo natural. Para Pedro no. También queremos recordar que estamos en directo a través de YouTube y que pueden comentar también a través de los comentarios y la cajita de comentarios de YouTube. Pastor, ya hemos hablado de Bernabé y también de este aporte que le hace a la iglesia primitiva, pero ¿cuál es la relación entre Pablo y Bernabé? Porque Bernabé ayuda tanto a Pablo a que se convierta básicamente también en uno de los mejores teólogos que ha existido hace 2000 años. Bueno, hay una corriente que tiene que ver justamente con esta perspectiva del liderazgo, ¿no? Como que Pablo llegó a ser lo que fue solo, ¿no? Que él de alguna manera es más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de la carta a los Filipenses. Es como que ahí está todo, ¿no? Dios y yo, y claramente, bueno, esto es muy normal en este tiempo, ¿sí? Pero si uno lee, por ejemplo, lo que Pablo dice en Filipenses, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y después, versículo 14, sin embargo, bien hicieron en participar conmigo, enviándome ayuda que recibí, Es decir, no es que yo me arreglo solo, no. Si Bernabé no lo lleva a Pablo, él no habría podido comenzar su relación con los apóstoles. Ahora, cuando Bernabé llega a Antioquía, enviado por la iglesia de Jerusalén, y esto lo convierte a Bernabé en el primer apóstol enviado por la iglesia. Si apóstol es enviado y la iglesia de Jerusalén lo envió a Antioquía, el primer apóstol, hay personas que dicen que solamente hubo 12 que estuvieron con Jesús. Después no, y el montón, porque muchos versículos dice, todos los apóstoles, como, o sea, integraba un mundo de personas, ¿no? Que los 12 fueron los más mencionados. Pero los 12 fueron escogidos por Jesús. Sí, bueno, pero el primer apóstol escogido por el Espíritu Santo y enviado por la iglesia es Bernabé, ¿sí? Ahora, aquí hay un punto interesante con Pablo, porque Bernabé llega a Antioquía, organiza la iglesia y se da cuenta de que había mucho trabajo, y ahí es donde dice la Escritura que Pablo estaba en Tarso, porque había tenido que escapar, ¿sí? Y Bernabé se va a Tarso a buscarlo. Entonces pensemos, ¿por qué vemos a Pablo trabajando en la iglesia de Antioquía junto con Bernabé? Hechos 11, Hechos 13, vemos que en la iglesia de Antioquía ya había 5 líderes. Y aquí está el corazón de Bernabé. En la iglesia de Antioquía, en Hechos 13, estaban Bernabé, el líder de la iglesia, Manaén, Simeón, Níger y Pablo. Es decir, la iglesia de Antioquía empieza con un líder, después tiene 2,
después tiene 5, y cuando hay 5 el Espíritu Santo dice apartadme, y no dice a Pablo y a Bernabé. Cuando hablamos de los apóstoles al principio decimos que Pedro asume el liderazgo y Pedro está siempre antes, el primer nombrado es Pedro. Siempre bíblicamente cuando vemos 4 o 5 personas, la que se nombra primero es el líder del grupo, el líder de la iglesia, el líder del equipo misionero que sale en Hechos 13 es Bernabé y no Pablo. De hecho, uno va viendo en el recorrer, y hay un momento en que ya no se habla de Bernabé y Pablo, sino de Pablo y Bernabé. El momento en el que Bernabé de alguna manera le cede el liderazgo a Pablo. ¿Por qué? Porque claramente él ve que ya ha cumplido su propósito de acompañarlo, de alguna manera mostrarle ciertas características. Yo creo que todo lo que escribe Pablo después en sus cartas, muchas cosas las recibió de enseñanzas prácticas y lógicamente orales de Bernabé. No tengo ninguna duda que es así. Pastor, si bien a nosotros nos interesa todo el tiempo conocer estas historias de la Biblia, que al final son el ejemplo que nos ayuda a entender cómo ser como Jesús, es importante también venir al hoy. Y mucha gente está preguntando cómo en el presente poder reflejar todo esto que usted nos está enseñando. Y pregunta Javier, ¿por qué es importante que un líder cristiano tenga un corazón obediente y dispuesto como el de Jesús? ¿Por qué esto es importante, pastor? Es que de pronto es como preguntarle, ¿por qué es necesario que un maratonista sepa correr? ¿O por qué es necesario que un corredor de Fórmula 1 sepa manejar un coche? Es que no se puede... Hace parte de la esencia, ¿no? ¿Cómo? Es la esencia. No se puede liderar la iglesia si no hay una prioridad del reino de Dios en primer lugar. Cuando Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios, es decir, el reino de Dios implica que yo tengo que tener más deseos del reino de Dios que de mi propio ministerio. Ese es el tema. Entonces, por eso, si vamos, por ejemplo, a lo que Pablo dice en la carta a Timoteo cuando habla de las características de los líderes, él dice, es necesario que sea de una determinada manera. No es opcional. Uno no puede ser líder de la iglesia y hacer lo que quiere. No. Jesús, el liderazgo de Jesús, ¿cuál es? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de que me envió. El pensamiento de un líder cristiano debería ser, yo no vine a hacer lo que a mí me gusta, sino lo que Jesús quiere que yo haga. El principio es el mismo. Pastor, y bueno, no nos perdamos de la historia también que nos está contando, que es súper interesante. Por eso es importante preguntarle, ya nos hacía como el desarrollo de todo lo que iba pasando con la ida de Bernabé a Antioquía, la unión de Pablo y Bernabé. Y quería preguntarle, ¿cuál fue el rol de Bernabé en el concilio que tuvieron en Jerusalén? ¿Cómo sumamente ahí importante se desarrolla esta parte? Yo creo que esta es muy probablemente, por eso si uno no lo lee desde la línea que va llevando la vida de Bernabé, pensemos en esto. Él era enviado por la iglesia para empezar la obra en Antioquía. Él ya había tenido experiencias misioneras junto con Pablo en diferentes lugares. Y en Iconio, por ejemplo, cuando primero los quisieron ofrecer sacrificio, que decían que él era Júpiter, ¿sí? Querían ofrecerle sacrificio, después los quisieron matar y toda la historia. Pero ahí en Hechos 15, probablemente se decide literalmente si la iglesia iba a ser una secta judía más, como los fariseos, los saduceos, sí. O si de pronto asumía, el tema es, deben cumplir los cristianos que se convierten la ley de Moisés, deben circuncidarse, deben guardar el sábado y toda la historia que, bueno, ya sabemos un poquito cómo es el tema. Ahora,
yo no tengo duda, conociendo el trasfondo de Bernabé y el conocimiento de todo lo que había sido la obra misionera, que él ha sido uno de los que más ha hecho fuerza, por así decir, para que se diga a la iglesia la conclusión. No es necesario que se lo circuncide. Esto automáticamente ponía a la iglesia fuera de la ley de Moisés, porque justamente la ley de Moisés dice que todo aquel debe circuncidarse. Y la iglesia decide, no hace falta circuncidarse. Eso es vital. En esa decisión, la iglesia dice, nosotros no vamos a quedarnos bajo el paraguas del judaísmo. No, somos otra cosa. Claramente, ¿qué es lo que Jesús vino a hacer? ¿No? De Cristo. Hay una pregunta interesante, pastor, que creo que en el desarrollo de esta conversación la pudo ya haber contestado, pero como para puntualizar y también pues para hacer partícipes a los que están viendo esta transmisión, y es, ¿qué obstáculos enfrentas para liderar al estilo de Jesús y cómo puedes superarlos con la ayuda de Dios? Bueno, normalmente el manual es la escritura, ¿no? Y hablando un poquito de lo que decíamos al principio, ¿dónde está el enemigo? No es un fariseo, no es un saduceo, no es un filisteo, no, no, no. ¿Qué le recomienda Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. El mayor enemigo... ¿Tu corazón es engañoso? Ese es el punto. Ese es el punto, porque si mi corazón está total y plenamente enamorado de Jesús, el 99% de la guerra espiritual está atrás, está adelante, pero no está acá. Y es Ese que es el tema. Es lo que vienes ya mencionando, pastor, la autoglorificación, Claro. o el quiero ganar que mi ministerio esté aquí, pero olvido el reino de Dios. Claro, Entonces, cuando el ministerio ocupa el lugar del reino, mucha carne, poco espíritu. Entonces, podemos tener multitudes. Claro que sí, hay gente que es muy carismática. Y claro, pero fantástico. Pero pensar que eso es un liderazgo al estilo de Jesús, porque de pronto tengo una Biblia en la mano y hablo de Jesús, y cuando oro la gente recibe un milagro y todo eso. No, el liderazgo de Jesús tiene que ver con los milagros, tiene que ver con la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro y todo, pero lo que Jesús tenía como objetivo era la obediencia al Padre y el reino de los cielos. Reconocer de dónde venía y a dónde iba. A dónde iba. Y por eso él no tenía problema en lavar los pies a los discípulos. Ahora nos encontramos de pronto con gente que si no va a un hotel 5 estrellas, no puede ir a predicar. Y entonces voy a decir de pronto, ¿y qué tiene que ver ese tipo de liderazgo con el liderazgo de Jesús? Nada. Nada. Aunque hable de Jesús. Sí. El estilo de liderazgo es totalmente otro. El fundamento. ¿Sí? Yo recuerdo que en una oportunidad hace unos años fui invitado a una iglesia muy grande en Bélgica, y el pastor cuando me dijo que fuera y demás, me dice, bueno, mirá, dice, vas a venir, vas a estar en tal hotel. Digo, ¿qué hotel? No, ¿qué hotel? Yo voy a la casa de un hermano. Con que me den una habitación donde yo pueda estar, yo no necesito ir a restaurantes, hoteles, no. O sea, no me lo imagino a Pablo pidiendo un hotel. O sea, no está mal ir a un hotel. No está mal ir a un hotel. El problema está mal si yo quiero ir a un hotel y si no me pagan un hotel no voy. Eso está mal. Pastor, en esta idea de seguir el hilo conductor de la historia, está genial poder descubrir en estos actores secundarios, por si lo llamamos de algún modo, descubrir la grandeza que hay detrás de su labor. Y en este hilo que nos cuenta, nos relata el paso de Bernabé, hay un momento en que Bernabé se separa de Pablo. Sí. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es muy interesante esta pregunta. ¿Por qué? Porque, ellos salen después del primer viaje misionero, Bernabé y Pablo quieren volver a salir para visitar otras iglesias, y ellos llevan junto con ellos a Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos?
aparentemente un pariente, ¿sí? Y resulta que este Juan Marcos que ellos llevan, cuando empieza a ver los problemas que tuvieron con una cosa, con la otra, con la otra, con la otra, decide pegar la vuelta, se quiere volver, tiene miedo. No sabemos por qué volvió, ¿sí? Pero sí sabemos que Pablo se enoja mucho con Juan Marcos, a punto tal de que no lo quiere volver a llevar, y Bernabé sí quiere llevarlo. Entonces, literalmente, dos hombres que de pronto piensan, uno blanco y el otro negro. Los dos aman a Dios. ¿Y qué es lo que sucede allí? Se une, porque uno dice, bueno, ¿y por qué no hay nada en la Biblia escrito sobre lo que hizo Bernabé? Si hubiese tenido un evangelio, entonces sí hubiese sido... Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Lucas, que era parte del equipo de trabajo con el que trabajaba Pablo, fue el que escribió el Hecho de los Apóstoles. En el cielo nos vamos a enterar lo que hizo Bernabé. Ese es el punto, ¿sí? Tenemos el testimonio de lo de Pablo, ¿sí? Yo no digo que lo de Bernabé sea mayor, menor, no lo sé. Lo que sí sé es que Pablo tenía un periodista al lado que escribió todo, ¿sí? Y claramente por eso tenemos todo este testimonio, ¿sí? Pero volviendo a la situación de Juan Marcos decide volverse y Pablo no quiere más saber nada con él. Wow. No quiere saber más nada con él. Entonces, ¿qué hace Bernabé? Me voy, obviamente, me voy con Pablo porque, claro, estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro. Bernabé decide no seguir junto con Pablo y dedicarse a Juan Marcos. Wow. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el recorrido, uno dice, bueno, acá es como que ahí literalmente desaparece Bernabé de la Escritura. Wow. No se sabe más nada de Bernabé. Lo que sí se sabe, más adelante, por las cartas, es cómo Pablo cambia de opinión respecto a Juan Marcos. O sea, Bernabé ayuda a que se haga el restaura y exhorta un poco a Pablo a... Sí, más que exhortar, lo que hace Pablo en las cartas, él dice en un momento determinado, tráiganme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Wow. En la carta, creo que a los Colosenses, no me acuerdo, Pablo dice, si va así Marcos, recíbanlo. Es decir, claramente le había dicho a Marcos, no lo reciba. Ahora dice, reciban. ¿Qué fue lo que pasó al medio? ¿Por qué Pablo cambia de opinión respecto a Marcos? Por una sencilla razón. Él sabía que Bernabé había estado con él, que había trabajado en su restauración y, lógicamente, detrás de todo esto se ve el hilo conductor de Bernabé fundando la primera iglesia gentil en Antioquía. Después lo vemos claramente metiendo a Pablo en el ambiente del liderazgo de la iglesia de Jerusalén, yéndolo a buscar a Tarso, metiéndolo en la iglesia de Antioquía, saliendo justo con él, fundando iglesias, dejándolo cuando Pablo de alguna manera ya estaba armado para liderar él, dedicándose aparentemente a un joven que no sabemos cómo estaba Juan Marcos en ese momento. Y lo que yo me pregunto es, ¿Pablo habría podido ser quien fue sin Bernabé? Yo creo que no. Ahora, el primer evangelio que se escribió, ¿quién lo escribió? El joven que Pablo desecha. Qué increíble. Marcos es quien literalmente entra de alguna manera nuevamente en el ambiente de la iglesia, justamente porque Bernabé se ocupa de él. Ese es el punto. Bueno, para los que se están conectando hasta ahora y de pronto han venido escuchando este corto resumen que nos da el pastor, estamos hablando sobre el liderazgo al estilo de Jesús, pero estamos mencionando cómo Bernabé fue uno de los que copió la forma y la aplicó para ayudar a que el ministerio de Pablo y al final también el de Marcos creciera y bueno, se desarrollara. Así como de manera parcial contamos algo de lo que estamos hablando durante este tiempo.
pastor. Hay una pregunta importante también que le quiero formular que hace Laura. Y es un poco lo que hemos venido también desarrollando durante este tiempo que estamos conversando aquí, pero es cómo aplicar hoy la generosidad y entrega de Bernabé en nuestras iglesias y ministerios. Cómo tener esa humildad que al final él tuvo para decir, yo tengo la idea, tengo el contexto cultural, pero quiero que entregárselo a algo y disponer de su humildad y dejar que alguien más se desarrollase como líder. Bueno, yo creo que buena parte de lo que encontramos en la vida de Jesús y que claramente en cierta manera Bernabé lo encarna, es el hecho, en primer lugar, Jesús dice en el Evangelio de que nosotros no podemos servir a dos señores, ¿sí? Y es muy interesante que el otro señor, ¿sí?, es el dinero. El dinero es lo que me permite, en cierta manera, hacer lo que yo quiero. Yo tengo dinero, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer acá, puedo hacer acá, puedo hacer acá. Y claro, Jesús dice, cuidado con eso. Cuidado con eso, porque el dinero abre un montón de puertas. El dinero me permite satisfacer todas las obras de la carne que se me ocurran, las puedo obtener, pero no contribuye para el fruto del Espíritu, el dinero. Al contrario, al contrario. Es decir, lo más peligroso para el fruto del Espíritu es que haya otro Señor dando vuelta. Y no soy yo quien le dice Señor al dinero, es Jesús. Y es muy interesante ver que Bernabé se presenta en sociedad vendiendo todo lo que tenía y lo trae a los pies de los apóstoles. Para mí no es un detalle menor. No digo con esto que uno tiene que estar 10 horas por... Si uno tiene un trabajo secular, tiene que trabajar. A ver, y que también es la forma en que podemos... Yo creo que hay mitos que romper respecto a eso. Cuando trabajamos en el mundo secular, podemos honrar a Dios de la misma forma que lo honraremos. Absolutamente. Lo podemos honrar trabajando para la iglesia o el ministerio. Absolutamente. De hecho, esa es la intención de Jesús, que lo honremos en todo lo que hagamos, independiente de la labor que estemos haciendo, claramente de manera honesta y obviamente entendiendo esto, pero en todo, estemos sí o no en un trabajo ministerial o secular. Yo creo que sí. Recuerdo que hace unos 23, 25 años, un hermano muy, muy, muy querido en Argentina, Adrián Vittore se llama, no sé si va a ver el vídeo, pero le mando un enorme abrazo desde aquí. Él me dijo algo que lo tengo todavía grabado en lo profundo de mi corazón. ¿Sí? Cuando se habla de pronto de el mundo secular y no sé cuánto, ¿no? Y él me dice, mira, yo lo entiendo de esta forma. Claramente, el día tiene 24 horas y yo necesito 7, 8 para dormir y 8 o 10 horas para trabajar. Entonces, tengo ahí 15 horas que están ocupadas. Las otras 9 son todas para mi Señor. A mí me partió la cabeza. Y estábamos hablando como algo totalmente normal. Pero no fue Adrián quien habló conmigo, fue el Espíritu. Ese es el tema. Hoy yo tengo la posibilidad de estar a tiempo completo y claramente también duermo, pero mi día no tiene, yo no trabajo 8 horas por día. Un montón de, muchas más, ¿sí? Entonces, de pronto pasa por ahí. Yo creo que pasa fundamentalmente por ahí. Le doy a mi Señor todo lo que tengo, que es lo que hizo Bernabé. Ese es el tema. El tema es que uno tiene que saber, fundamentalmente, e identificar el liderazgo a quien yo estoy acompañando y ver si la persona con la cual yo estoy sirviendo a Dios sirve al estilo de Jesús, o si de pronto es como este pastor que tenía una iglesia de 3.000 personas y se sentía frustrado, porque para él lo importante es que hubiera multitudes que lo sigan a él. Y yo decía, no, ese no es el liderazgo de Jesús. Es necesario que yo crezca y que Él mengüe. Cuando hablamos de Jesús, está fantástico. Ahora, tú me preguntas a mí, qué es lo que yo quisiera, por ejemplo, de esta entrevista, que tú tuvieras la posibilidad de hacer una entrevista como esta a 500 personas más. Yo voy a ser el más agradecido al Señor, porque implica que de alguna manera
tú vas a llegar mucho más allá de lo que yo puedo llegar. ¿Qué es lo que Jesús promete? Los que le seguimos, los que le servimos, cosas mayores que le haremos, ¿sí? Y mira, me gustaría en cierta manera poder cerrar este tiempo. Estamos prácticamente al final. No sé si hay alguna pregunta, algo así que alguien que ha comentado en las redes. Bueno, si quieres, mencionamos la pregunta que hizo Katy. ¿Quiere decir que el verdadero liderazgo bíblico se basa en la dedicación personal, inversión de tiempo? Claro. El servir, ¿no? En el servir. Se traduce en dedicas tu tiempo. Servir. Y el punto es servir con un objetivo. Servimos para glorificar a Dios y esta es la forma en que adoramos a Dios. ¿Sí? De pronto a veces pensamos en que la adoración tiene que ver con la música. Iba a decirlo, No. Lo traducimos es decir, a eso. yo he escuchado gente que dice, Señor, te entrego lo que soy. Y después tú le dices, mira, ¿sabes qué vamos a tener? Ay, no, pastor, ¿sabes qué? Justamente en ese horario le prometí a mis amigos que íbamos a ir a la playa. No tiene mucho sentido. Ya. Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Pero de pronto voy a poner la ofrenda y pongo 50 centavos y después voy y me tomo un helado de 5 euros. Pero todo es del Señor. Es incoherente. Claro. Es incoherente. Tenemos que ser más intencionales con lo que pensamos, decimos y hacemos. Es que Se une, ¿no? Que es el hilo. Es decir, Susana, mi esposa, tiene una frase muy interesante sobre ese punto y ella dice, los líderes cristianos no podemos ser perfectos, pero no podemos no ser íntegros. Pastor, otra vez repitamos esa frase para que nos quede bien Los claro. líderes cristianos, la gente no puede pretender que yo sea perfecto y que nunca peque. Sí. Pero la gente debe exigir que yo haga lo que digo. Ese es el tema. Wow. Ese es el tema. Por eso, de pronto, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. En todo imito a Cristo. No puedo. Por eso Pablo dice, yo prosigo, pero no creo haberlo alcanzado. Yo tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque necesito continuamente de la gracia y enamorarme más de Jesús. ¿Sí? Quisiera cerrar justamente con una apreciación mía, ¿sí? Esto no es doctrina, esto es una apreciación mía sobre Bernabé, ¿sí? Es muy interesante que cuando uno va a la Escritura, encuentra que cuando se da la descripción del nombre Bernabé, dice hijo de consolación, que era en cierta manera una de las características, y vemos cómo, sin duda, Bernabé, por lo menos lo vemos con Pablo y con Juan Marcos, cómo él trabajó en su consolación, ¿no? Ahora, ¿quién es el consolador por excelencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No estoy por decir que Bernabé es hijo del Espíritu Santo, lo quiero aclarar. Ojo, sí. No estoy por decir eso. Y no lo creo tampoco. Me parece una herejía. Sí. ¿Sí? Pero de pronto, si Bar es hijo y Nabé es espíritu, Guau. es claramente, no puedo, vuelvo a repetir, no estoy hablando de Bernabé como hijo del Espíritu. Sí estoy viendo que Una unción grande. un hombre tan lleno del Espíritu como se lo describe, un hombre lleno de fe y del Espíritu. Entonces uno dice, esta persona está llena del Espíritu. ¿Cuándo una persona está llena del Espíritu? Cuando transmite a Jesús. Sí, guau. Sí, sí. Cuando está tan lleno del Espíritu que a los apóstoles no se les ocurrió mejor nombre, pues se llamaba José. Sí, se le cambia. Y le ponen justamente un nombre de esas características. Es como que el fruto del Espíritu Hay mucho sentido. está total y plenamente concentrado. Claramente quiero señalar esto porque se aclara que no estoy diciendo que él era igual que Jesús y que no, ¿sí? Pero sí estoy hablando que es un hombre del cual
todos deberíamos aprender. Es que la forma de ser como Jesús es tener intimidad con el Espíritu, entonces se conecta una Es cosa. que no es posible tener intimidad con el Espíritu si yo no quiero ser como Jesús. Claro. No es posible, o sea, no existe tal cosa como que yo me comunico con el Espíritu y el Espíritu me habla y esto y lo otro, si no está en mí el querer ser como Jesús, ¿sí? Entonces, me gustaría, ¿sabes qué? Que pudiésemos orar, porque seguramente hay mucha gente que tiene preguntas y tal vez alguien que de pronto dice, yo estoy percibiendo que Dios me llama para servirlo y lejos de mí de pretender ser alguien que puede decir, mira, imítame a mí. No, yo estoy en el camino, quiero aprender, quiero en la medida de lo posible imitar a Jesús en todo lo que pueda y por lo menos imitar a Bernabé. Pero sí me gustaría que oremos y podamos terminar. ¿Sí? Genial, pastor. Oramos entonces. Señor Jesús, gracias. Gracias de saber que estás aquí. Gracias de saber que el Espíritu Santo hoy está en este momento delante de nosotros, Señor, está dentro de nosotros y está aquí. Y yo quiero agradecerte, Señor, por la vida de Bernabé, por el ejemplo que este hombre, Señor, aún pensando justamente en agradarte a ti, Señor, comenzó dejando todo lo que tenía y entregó su vida, y su mayor preocupación fue servir a los demás, no preocupándose por su propia luz, sino contribuyendo para que otros brillaran. Señor, danos la gracia, Padre, de ser líderes con estas características, de ver cómo tú, Señor, a través de nuestra vida, te sirves de nuestra vida para que otros puedan llegar a servirte y lleguen mucho más lejos que nosotros. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues una maravilla poder haber compartido este espacio contigo, pastor, y poder tener este espacio a través de YouTube y a través del canal, en este programa en directo. Estamos muy agradecidos a Revelación Televisión por este espacio. Les saludamos en el nombre del Señor y que el Señor les bendiga muy ricamente, porque claramente siempre lo más importante, queridos, es el reino de Dios. Nosotros, siempre digo, yo soy el electricista. Instrumento. ¿Sí? Un instrumento, ¿sí? Pero quien trae la luz, hay una usina que trae la luz, así que pensemos en la usina y no en el electricista. El Señor os bendiga.